Bendiciones para todos. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Esta es la parte número 11 de la Iglesia del siglo I, la segunda parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. En la lección anterior comenzamos a estudiar sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Saulo, Bernabé y Juan Marcos se embarcaron en esta gran aventura, llevar el evangelio al mundo romano. Partieron desde Antioquía de Siria, se trasladaron hasta el puerto de Seleucia, de allí viajaron en barco hasta Salamina, en la isla de Chipre, atravesaron la isla hasta llegar a Pafos, donde estudiamos la conversión de Sergio Paulo, un funcionario romano, y la lucha encarnada contra el mal, personificada en Elimas. Hasta ahora han tenido un recorrido de 281 kilómetros. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, Hechos 13:13a. Recordemos que Pablo estaba con Bernabé y con Juan Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13:13, parte B. Entonces, en Perge, de la provincia romana de Panfilia, Juan Marcos se apartó de ellos. Lucas no nos da la razón por la cual Juan Marcos decide apartarse de ellos, pero este regresa a Jerusalén, donde junto al apóstol Pedro seguirá sirviendo a la obra del Señor, como ya lo hemos mencionado. Pero nosotros sabemos eso, gracias a la palabra de Dios. Pero en el presente de Pablo debió haber sido bien incómodo que el aprendiz, el ayudante, recuerden que en griego es cuperetes, era un remero subordinado, haya abandonado la nave. Más adelante veremos que esto trajo sus repercusiones. Nosotros sabemos cómo termina la historia y Pablo reconoce el trabajo hecho por Juan Marcos. Pero hasta este entonces, hasta ahí, en el presente de Pablo, en Perge, que Juan Marcos dejara la nave, debió haber sido bien triste para el apóstol Pablo. Se cree que la antigua ciudad de Perge, ubicada en la región o en la provincia de Panfilia, es conocida hoy como Antalya, en Turquía. Esta ciudad histórica está situada a unos 12 kilómetros de la costa meridional de Turquía. Lo que para aquel entonces era el Asia Menor, hoy es conocido como Turquía. Nos continúa diciendo la palabra de Dios que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Cuando habla de ellos, recordemos que es Pablo y Bernabé. Ya Juan Marcos no los acompañaba. Pablo no predicó en esta oportunidad en la ciudad de Perge porque probablemente sufrió de una enfermedad de la cual hablaremos más adelante. Esto hizo que tuviera que desplazarse hasta la ciudad de Antioquía de Pisidia, arriba al norte, subieron más al norte, 160 kilómetros más por ese terreno. No debemos confundir Antioquía de Pisidia con Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue la iglesia misionera gentil. Antioquía de Pisidia es donde Pablo va a llegar ahorita después de su traslado desde Perge hasta allá. Hasta ahorita un recorrido de 682 kilómetros. Pablo y Bernabé decidieron ir tierra adentro hacia Antioquía de Pisidia, la principal ciudad de Galacia. Para llegar allí tendrían que viajar a través de algunos de los más peligrosos territorios del mundo. Antioquía estaba a más de 100 millas, unos 160 kilómetros al norte y a más de 3.500 pies, unos 1.000 metros de altitud. Pablo y Bernabé tendrían que caminar por entre peligrosos pasajes montañosos, atravesando bosques de pino con abundantes bestias salvajes y bandidos asesinos. Alejandro el Grande escribió que de todos los países a los que había viajado para conquistar el mundo, ninguno era tan perverso como el país y la gente de Panfilia. Tomado de la Escuela de Predicación Impresa La Verdad para Hoy, el libro de Hechos, revista número 5, en la lección Lo dulce y lo amargo de la obra misionera. Es posible, sin embargo, que los peligros del viaje fueran el menor de los problemas de Pablo. Posteriormente, Pablo escribiría en una carta a la iglesia de Antioquía de Pisidia y a las otras congregaciones que estableció posteriormente en esa área lo siguiente:
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Gálatas 4:13. Las palabras de Pablo indican que la razón por la que no se quedó en Perge y la razón por la que se dirigió a Antioquía fue alguna enfermedad física. Dado que Panfilia era una provincia costera a nivel del mar, con abundancia de pantanos y por lo tanto de mosquitos, muchos piensan que Pablo debió haber contraído malaria en ese lugar y que decidió ir rápidamente a la alta y fría meseta antioquiana. Fuera este el caso o no, Pablo estuvo en apariencia extremadamente enfermo durante casi todo, si no es que todo, el arduo viaje a Antioquía. Lo sorprendente no es que Marcos se fuera, sino que Pablo continuara. Panfilia ha sido llamada el lugar número 1 del mundo para contraer malaria. Algunos creen que los recurrentes ataques de malaria era el aguijón en la carne de Pablo, según 2 Corintios 12, 7 al 8. También tomado de la misma revista de La Verdad para Hoy. La antigua ciudad de Antioquía de Pisidia no tiene una correspondencia exacta con una ciudad actual. Sin embargo, sus ruinas se encuentran cerca de la moderna ciudad de Yalbak, en la provincia de Esparta, Turquía. Seleucos Nicator le dio a esta Antioquía nombre de su padre Antíocos I, igual como lo hizo con Antioquía de Siria. Era el centro civil y militar de esa parte de Galacia, localizada en una ruta comercial de gran circulación que recorría de este a oeste. Era una próspera ciudad romana conocida por su diversidad cultural y étnica, incluyendo una población judía significativa. Estando en Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:14. Como en otras ciudades de la provincia de Galacia, en Antioquía de Pisidia existía una comunidad judía cuyos orígenes podían retrotraerse al reinado de Antíoco III, en la época allá del 223 al 187 a.C. Aunque el ministerio de Pablo era dirigido principalmente a los gentiles, este siempre tenía en mente a los de su nación. Y cada vez que llegaba a una ciudad donde hubiese una sinagoga, lo primero que hacía era ir a ellos. Jacobo nos da una idea de lo que se hacía en las sinagogas. Jacobo dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo. Hechos 15 al 21. Esta era la liturgia a seguir en las sinagogas. El servicio habría comenzado con la recitación del Shema, Deuteronomio 6, 4 y 9, por parte de los adoradores. Se hacía la lectura de la ley, se hacía la lectura de los profetas. Luego vendría el momento para una exposición y aplicación de las escrituras que habían sido leídas. La lección podía ser enseñada por el que hacía la lectura, como le correspondió a Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16 al 20. La podía hacer el que estaba a cargo del servicio o por alguno de los hombres allí presentes. Y la sinagoga en Antioquía de Pisidia mantenía la misma liturgia. Veamos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos 13:15. Las razones por las cuales estos judíos le dieron la palabra de exhortación no las sabemos. Lo cierto es que era una gran oportunidad que no iban a desaprovechar. Luego de su bautismo, Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22. De la misma manera lo habrá hecho en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Si las noticias en aquel entonces volaran como hoy en día, no creo que los judíos en Antioquía de Pisidia le hubiesen dado esa oportunidad de hablarles. En Hechos capítulo 13, versículo 16 al 41, encontramos el primer sermón registrado del apóstol Pablo. Era lo que Pablo predicaba en las sinagogas. Más adelante, en Hechos 17, encontraremos la manera como Pablo predicaba a los gentiles. Pero vale la pena resaltar que en el libro de Hechos, hasta ahora, hemos encontrado 3 sermones dados por discípulos de Cristo a los judíos. El del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, el de Esteban en Hechos capítulo 7
y ahora el del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41. El del apóstol Pedro fue para mostrarles que Jesús era el Mesías esperado. El de Esteban era para mostrar que los judíos siempre habían rechazado a los que Dios enviaba para liberarlos y por lo tanto rechazaban al Mesías. El de Pablo era para, aparte de mostrarles que Jesús era el Cristo, les enseñaba que ese Mesías también era el Hijo de Dios y lo que significaba esta frase para el judío entendido. Pedro les habló partiendo de las profecías de Joel y lo que estaba sucediendo en ese momento con la llegada del Espíritu Santo. Esteban y Pablo parten de la historia del pueblo, uno para enseñar lo mal portados que siempre habían sido con los enviados y el otro para mostrarles el plan de Dios para traerles al Mesías. Interesante, ¿no? Estudiar esos tres sermones dados al pueblo judío. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Hechos 13:16. El sermón lo escucharon los israelitas, los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo y los temerosos de Dios. Temerosos de Dios eran gentiles que creían en el Dios creador, pero aún no se habían convertido al judaísmo. Pablo, comenzando desde la historia de Israel, les predicó el evangelio de Cristo, el mismo evangelio predicado por Pedro y demás discípulos. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros he enviado la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hechos 13, 26 al 31. En esa oportunidad les fue muy bien. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13, 42 al 43. El mensaje había llegado más al pueblo gentil que al mismo judío. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. Recordemos que están en Antioquía de Pisidia. Me imagino la sinagoga abarrotada, muchos gentiles con hambre y sed de justicia dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Esto produjo muchos celos entre los judíos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos 13:45. Los celos habían enceguecido a los judíos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Entonces calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Hechos 13:45 en la NTV. Nunca habían visto esa sinagoga tan abarrotada de gente. Pablo lo había logrado. Tenían celos. Se ha sugerido que otra razón por la que los judíos estaban descontentos era porque había gentiles sentados en los lugares que ellos normalmente se sentaban. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Puede que la gota que haya rebasado el vaso haya sido la declaración hecha el sábado anterior. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 al 39. Decirle esto a un judío celoso de la ley era desafiante. Los gentiles creyentes en Jesús estaban consiguiendo lo que la ley de Moisés no les podía dar, ni convirtiéndose en prosélitos, la justificación por la fe. Eso hacía que estos judíos celosos contradijeran y blasfemaran. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis
y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. No significaba que Pablo y Bernabé estaban borrando a todos los judíos de su lista. La primera cosa que ellos hicieron al llegar a la siguiente ciudad fue entrar a la sinagoga y predicar. Hechos 14:1. Ya vamos allá. En Antioquía de Pisidia ya no volverían a entrar en la sinagoga. Ahora su predicación sería en un lugar donde pudieran entrar abiertamente todas las personas, judías y gentiles. La palabra de Dios es vida eterna para todo aquel que la crea y la acepte. Y el no hacerlo es sinónimo de juzgarnos indignos para la vida eterna. Esto es interesante. No aceptar la palabra de Dios, no creerla, es sinónimo de juzgarnos indignos para la vida eterna. Los gentiles la habían aceptado. Ellos se hicieron dignos para la vida eterna. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Recordemos que Pablo está hablando con los judíos, por lo que el así nos ha mandado el Señor no se refiere exclusivamente a Pablo y a Bernabé, sino a todos los israelitas. Eso es lo que nos dice el texto de Isaías 49:6, de donde fueron tomadas estas palabras del apóstol Pablo. Por supuesto que Pablo y Bernabé están incluidos dentro de ellos. Una de las razones por las cuales el evangelio tenía que llegar primero a los judíos era aparentemente que ellos lo pudieran aceptar y luego llevarlo a los gentiles. ¿Cómo debió haber entristecido el corazón de Dios cuando los judíos, a nivel de nación, rechazaron el evangelio después de todo lo que él había hecho por ellos? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. El apóstol Juan, cuando escribió el evangelio que lleva su nombre, lo dijo de la siguiente manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:11-13. ¿Quiénes están ordenados para vida eterna? Es una pregunta interesante. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estos judíos en Antioquía habían rechazado la palabra de Dios. Jesús había venido a ellos y estos no le recibieron, juzgándose ellos mismos no dignos para la vida eterna. Los gentiles recibieron al Señor, aceptaron su mensaje, haciéndose dignos para la vida eterna. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. De manera que no fue Dios quien juzgó a los judíos de Antioquía como no dignos de la vida eterna. Fueron ellos mismos quienes se juzgaron a sí mismos no dignos al repudiar o rechazar el evangelio. De la misma manera podemos decir de los gentiles, ellos mismos al recibir al Señor, al aceptar el evangelio de salvación y obedecerlo, fueron adoptados como hijos de Dios y ordenados para vida eterna. Entonces no es como la doctrina que dice que algunos están ordenados para vida eterna y otros no. Todos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Cristo dijo, predicad el evangelio a toda criatura. Es aceptando el mensaje del evangelio que yo soy ordenado para vida eterna, me hago digno para vida eterna. El que no acepta el mensaje del evangelio, como estos judíos de Antioquía, de Pisidia, ellos mismos se juzgaron no dignos de la vida eterna. La pregunta es, ¿usted se juzga digno para la vida eterna? ¿Cree usted que ha sido ordenado para la vida eterna?
no es algo que Dios debe decidir, es algo que usted debe decidir, porque Dios quiere que usted sea salvo. Es usted el que debe decidir si quiere la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13:49. Recordemos que el Imperio Romano está dividido en 80 provincias, en 3 continentes, el europeo, el de Asia, el de África. Estamos ahorita con el continente de Asia. Asia tenía provincias como Misia, Lidia, Caria, Panfilia, Galacia, Bitinia, Ponto, Cilicia, Siria, Judea, Arabia, Petraea. Una parte de Asia estaba recibiendo el mensaje de Dios. Recordemos que toda esta provincia era parte de la provincia de Asia. Así lo habían establecido los romanos. Tanto griegos como romanos usaron el término Asia para referirse vagamente a las tierras al este del mar Egeo, incluyendo Anatolia, actual Turquía, el Levante, Mesopotamia y Persia. La prohibición que tenemos más adelante de la predicación en Asia, Hechos 16:6, no se refería a lo que la provincia romana llamaba Asia. Era, para entenderlo mejor, la parte occidental de esa provincia, pues Pablo en este primer viaje se extenderá un poco más hacia el oriente. Llegado su momento, veremos cómo el Espíritu Santo decidió que se predicase primero en Macedonia antes que en el occidente asiático. Regresemos nuevamente a Antioquía de Pisidia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos 13:50. Estas mujeres no eran judías de nacimiento, sino mujeres prosélitas. Eran gentiles que habían adoptado el judaísmo. Eran mujeres distinguidas, probablemente se refería a mujeres de la alta sociedad en Antioquía, que tenían gran influencia política en la región, o eran esposas de los nobles de esa región. Los principales de la ciudad eran los gobernantes elegidos por Roma para dirigir aquella provincia, que influenciados por los que manejaban la parte económica, quienes a su vez habían sido influenciados por los líderes de la sinagoga judía, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, teniendo como resultado la expulsión de los mismos de los límites de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, paremos ahí un momento, Hechos 13:51. Este acto de sacudir el polvo de sus pies era muy significativo y a su vez transmitía una enseñanza a los judíos, quienes sabían muy bien lo que esto significaba. Los judíos estaban familiarizados con esta ceremonia, ya que ellos mismos la practicaban. Ellos odiaban tanto a los gentiles, a quienes llamaban los paganos, que cuando regresaban de un viaje por tierras gentiles, ellos, antes de entrar a sus casas, se detenían para sacudirse el polvo gentil de sus sandalias. Pablo y Bernabé les estaban diciendo a los judíos de Antioquía que de acuerdo con Dios, ellos ahora eran los paganos. Dado que habían rechazado el mensaje de Dios, Dios los había rechazado a ellos. Ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. También estos discípulos, Pablo y Bernabé, estaban haciendo en tierras gentiles lo que Jesús había instruido que se hiciera en tierra de Israel. Mateo 10:5-6. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Mateo 10:14-15, la Nueva Traducción Viviente. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Marcos 6:11. Y esto fue un encargo de Jesús a sus discípulos cuando iban a ir por las ciudades de Israel, porque los judíos entendían perfectamente qué significaba esto del sacudirse el polvo de los pies. Para nosotros hoy día equivale a sacudirnos el polvo del desánimo. Si no nos escuchan por aquí, ya lo harán por allá. Pero si no nos escuchan, se están juzgando no dignos
para la vida eterna, como lo estudiamos anteriormente. Pero debemos, si estas personas no quieren, aquellas sí. Hay que seguir. Y esto fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. Sacudiendo el polvo de sus pies, se fueron de Antioquía de Pisidia y llegaron ahora a otra ciudad llamada Iconio, como lo tenemos ahí en la gráfica. 144 kilómetros más de recorrido, para un total de 666 kilómetros hasta ahora en este primer viaje. Pablo no permitía que las circunstancias lo desanimaran. Por lo tanto, se fue hasta Iconio, 144 kilómetros más al este, al oriente de este continente asiático. Iconio era un importante cruce de caminos, como también un centro agrícola, la ciudad más grande y más importante de esa parte del oriente de Asia. Al parecer, la noticia de lo que se había suscitado en Antioquía no había llegado a Iconio, por lo que Pablo, sin problema alguno, pudo entrar a la sinagoga. Iconio era una ciudad importante en la región de Licaonia, dentro de la provincia romana de Galacia, durante el siglo I. Entonces ahora estamos en otra provincia. Ya dejamos Pisidia, ahora nos vamos a Licaonia. Iconio pertenecía a Licaonia. Hoy en día el sitio arqueológico de Iconio corresponde a la ciudad turca de Konya, como lo vemos ahí en la gráfica. Continuidad histórica. Konya ha sido habitada de manera continua desde la antigüedad y los restos arqueológicos confirman que Iconio fue un centro urbano significativo en esa época. Iconio en la actualidad. Konya es una ciudad de gran importancia histórica y cultural en Turquía. Además de los restos arqueológicos de Iconio, la ciudad alberga numerosos monumentos y mezquitas que reflejan su rica historia. Konya es también un centro religioso importante para los sufíes, quienes veneran a Mevlana Jalal ad-Din Muhammad Rumi, uno de los más grandes poetas sufíes, cuyo mausoleo se encuentra en la ciudad. Eso es en la actualidad. Entonces, una ciudad donde predicó el apóstol Pablo en la actualidad es más que todo musulmán. Continúa diciendo la Biblia: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14, 1 al 2. Se estableció la iglesia en Iconio. Judíos y griegos eran parte del pueblo de Dios, pues estos creyeron el mensaje del evangelio. Pero hubo gente que no creyó, más los judíos que no creían, dice la escritura, y es interesante analizar esta frase. Muchas veces se piensa que no creer es el antónimo o la parte negativa de creer, y en el griego no es así. Apeiseo es la palabra griega traducida por no creer. Esta también puede significar descreer voluntaria y perversamente, desobedecer, desobediencia, no obedecer, rebelde. Veamos otro de los muchos textos que utilizan la raíz de esta misma palabra, apeiseo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Aquí la palabra rehúsa es traducida de la misma palabra griega apeiseo, que como dijimos anteriormente, significa descreer voluntaria y perversamente, desobedecer, desobediencia, no obedecer o ser rebelde. La Biblia de las Américas traduce el pasaje de Juan 3:36 de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Rehusar es no creer y es no obedecer. Por lo tanto, cuando la Biblia dice
Mas los judíos que no creían, Hechos 14:2, Lucas nos está indicando es que estos judíos habían decidido por cuenta propia rechazar el mensaje del evangelio, es decir, desobedecerlo. La NTV traduce, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios. Hechos 14:2 en la NTV. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15-16. La palabra traducida por no creyere es apisteode, una raíz de la palabra griega apeiseo, que significa ser incrédulo. Esto es, no creer o por implicación desobedecer, no creer, ser infiel. Por lo tanto, rechazar el mensaje del Evangelio, incluyendo su obediencia en las aguas del bautismo, es desobedecer, es ser infiel, es ser parte de la comunidad como aquellos judíos que no creían. Por lo que aquí podemos responder la interrogante que muchas personas hacen. ¿Qué pasa si creo y no me bautizo? La respuesta es, no estás creyendo. Mucha gente exclama, pero ahí no dice nada acerca del que creyere y no fuere bautizado. En griego no era necesario, pues el que no cree es porque está rechazando o desobedeciendo el mensaje. Si usted no obedeció el mensaje del Evangelio tal y como Cristo lo ha mandado, le ruego reconsidere su postura y actúe de la misma manera como lo hicieron estos judíos y griegos. Cuando escucharon el mensaje, Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Creer incluye el obedecer. No creer, desobedecer. Pero el diablo siempre mostrará oposición, utilizando a aquellos que sin saberlo son sus herramientas. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14:2. Los judíos no creyentes, los que habían rechazado el mensaje del evangelio, actuaron de la misma manera como lo habían hecho los judíos no creyentes en Antioquía. Envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Hechos 14:2. Esa actitud, aunque no es correcta, se puede entender por el celo que tenían estos judíos hacia la ley de Moisés. Lo triste es que muchos que dicen ser creyentes han actuado de la misma manera a lo largo de los siglos y lo siguen haciendo. Sin embargo, esto no desanimó a estos fieles discípulos de Cristo, quienes se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14:3. Entonces es la primera vez que encontramos a Bernabé haciendo señales y prodigios. Hasta este entonces no habíamos visto que Bernabé hiciera señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Hechos 14:4-7. De Antioquía los habían expulsado, ahora de Iconio los sacan a pedradas, pero una vez más el evangelio triunfa. Y así como en Antioquía de Pisidia, en Nicodio, también estaba la iglesia del Señor. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Hechos 14:4-7. Según la gráfica, de Iconio fueron a Listra 30 kilómetros y de Listra a Derbe 96 kilómetros. Ahí tenemos el mapa actual de la Turquía actual. Hasta ahora han recorrido 792 kilómetros. No existe una ciudad moderna con el nombre de Listra. Los arqueólogos han identificado su ubicación aproximada con un montículo al norte de Hatunsaray, a unos 32 kilómetros de Konya, la antigua Iconio. Esta zona se encuentra en una región fértil y estratégica, lo que coincide con las descripciones históricas de Listra. Pablo entra a la ciudad de Listra.
esta era una ciudad muy religiosa e idólatra. Pero a diferencia de las otras ciudades que hemos estudiado, en Listra no había sinagoga, por lo que Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en alguna plaza o calle de la ciudad. Jesús había dicho que las diversas señales, sanidad, lenguas, expulsión de demonios, etcétera, servirían para confirmar su palabra, Marcos 16, 17 al 20. Y eso fue lo que sucedió. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos 14, 8 al 10. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hechos 14, 11 al 12. La gente entendió que habían visto algo maravilloso, pero no podemos pasar por alto que también habían escuchado algo aún más extraordinario. De hecho, los nombres que asignaron a sus discípulos dan cuenta de ello, y Lucas lo reafirma. Mercurio y Júpiter eran los nombres de algunos dioses de la mitología griega y romana. Los habitantes de Listra eran personas muy supersticiosas, y una leyenda cuenta lo siguiente. En la mitología griega, Júpiter, quien es Zeus en griego, el rey de los dioses, y Mercurio, Hermes en griego, el mensajero de los dioses, decidieron visitar la tierra disfrazados de simples mortales. Su objetivo era conocer de cerca cómo vivían los humanos y poner a prueba su hospitalidad. Cuando llegaron a Frigia, un antiguo reino situado en el centro oeste de Anatolia, buscaron refugio en numerosas casas. Sin embargo, fueron rechazados por todos, menos por una pareja de ancianos llamada Filemón y Baucis. A pesar de su pobreza, Filemón y Baucis recibieron a los dioses con los brazos abiertos, compartiendo con ellos la poca comida que tenían. Al darse cuenta de la bondad de la pareja, Júpiter y Mercurio revelaron su verdadera identidad. Como castigo por la falta de hospitalidad de los demás habitantes de Frigia, los dioses enviaron un diluvio que inundó toda la región. Sin embargo, gracias a la bondad de Filemón y Baucis, su humilde casa quedó a salvo. Tomado de la inteligencia artificial, mitología griega, leyenda de Júpiter y Mercurio. Recordemos que Frigia está muy cerca de Listra. Ahora podemos entender con mayor claridad el por qué le pusieron esos nombres a Bernabé y a Pablo. La gente de Listra estaba decidida a no cometer el mismo error dos veces. El mismo error de la leyenda. Esta vez recibirían a los dos dioses con la pompa y ceremonia que los mismos merecían. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Según la leyenda, solamente este matrimonio, Filemón y Baucis, habían recibido a esta gente, a los dioses. Los demás no, por lo tanto hubo la inundación, ahora no. Ahora ellos estaban dispuestos a recibirlos y a hacerles fiesta. No iban a perder esta oportunidad en que nuevamente tenían a Júpiter y a Mercurio. Ahí lo que se estaba formando era un tremendo festín en honor a estos dos hombres por el milagro que habían hecho. A la mayoría de los seres humanos nos encanta que nos envanezcan, que nos reconozcan. Y esta era una gran oportunidad para este par de discípulos de Cristo, pero ellos actuaron como lo que son, dignos seguidores del verdadero Dios y Salvador. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Hechos 14, 14 al 17. Qué hermoso este discurso. Más adelante veremos que le dirá algo similar a los atenienses.
Esto nos enseña algunos métodos o formas de predicación. Un maestro debe empezar por donde la gente está, no por donde él desea que esté. Cuando Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, su énfasis fue en las escrituras del Antiguo Testamento. Hechos 13, 16 al 41. Sus receptores eran judíos. En Listra se encontró con gente que no conocía las escrituras. Eran paganos, idólatras. En lugar de comenzar con la revelación escrita de Dios, tuvo que comenzar con la revelación natural de Dios. Esto no significa que Pablo y Bernabé ignoraran las escrituras. Sus palabras estaban arraigadas en el pensamiento y principios bíblicos. Los tomados de la serie de estudios sobre el libro de Hechos de la Escuela de Predicación Impresa, La Verdad para Hoy. Los listrinos, habitantes de Listra, en medio de su fervor religioso y ritual, estaban inmersos en sus propias creencias y prácticas que no pudieron escuchar el mensaje de Pablo y Bernabé de manera objetiva y racional. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hechos 14, 18. Difícilmente lograron impedir el sacrificio. Otras versiones lo dicen así. Pablo y Bernabé le dijeron todo esto, pero aún así apenas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificio. En la PDT, en la NTV dice, pero aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los listrinos quienes pensaban que habían sido favorecidos por los dioses? Esta gente fue a ofrecerles sacrificios y no lo pudieron realizar. Eran desagradecidos porque no aceptaban lo que ellos ofrecían. Entonces unos judíos vinieron de Antioquía e Iconio y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Ellos le tiraron piedra, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí creyéndolo muerto. Hechos 14, 19. Estos judíos habían intentado sacarlo a pedrada de sus ciudades, según Hechos 14, 5, pero no pudieron hacerlo. Ahora lo intentarán hacer en Listra y aprovechándose de la decepción de los habitantes de esta ciudad al ver que no permitieron que hicieran los sacrificios, decepcionados por enterarse de que no eran los dioses que los habían visitado y convencidos por unos judíos que los odiaban, decidieron apedrear al apóstol Pablo al punto de dejarlo muerto. Al menos eso creyeron. Y arrastrándolo, lo sacaron de la ciudad. ¿Por qué solo a Pablo? Pues en parte por la influencia de los judíos, quienes lo consideraban el principal propagador de la enseñanza del Mesías, no aceptado por ellos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto es valentía. Tiempo después le escribió esto a un habitante de Listra, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio, según de Timoteo 1:7 PDT. Cuando Timoteo leyó esas palabras, debió haber recordado este acontecimiento. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía. El viaje ahora de regreso. 270 kilómetros de regreso a Antioquía. Hasta ahora, en ese primer viaje han recorrido 1062 kilómetros. Observando el mapa, Derbe había sido el sitio más lejano al cual habían llegado. Y la ciudad de Tarso, de donde era oriundo Pablo, quedaba cerca. Y de ahí el regreso a Antioquía de Siria. Pero prefirieron regresar por amor a la obra de Dios, con todo y que en Listra habían sido apedreados por la influencia de los judíos que estaban en Iconio y Antioquía. ¿Por qué lo hicieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Esto no era una prédica teórica, era muy práctica lo que Pablo les estaba diciendo. Y esa debe ser la ocupación de todos aquellos que nos dedicamos a la predicación de la palabra. Exhortar,
animar a los discípulos a permanecer en la fe. Y para ello debemos saber que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra ya se la había mostrado Pablo con hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Es la primera vez que se nos dice que Pablo y Bernabé habían estado estableciendo iglesias al trabajar en cada ciudad. Al salir de una ciudad no dejaban discípulos dispersos al azar tras sí, dejaban más bien una congregación la cual se reunía para adorar y convivir. Establecer iglesias es esencial para la labor de los misioneros. Es la voluntad de Dios que todo cristiano forme parte de una congregación local. Estas congregaciones de Galacia habían existido por un periodo de tiempo sin líderes establecidos. Pero como estudiamos en lecciones anteriores, la voluntad de Dios es que se constituyan ancianos en cada congregación. Pablo le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, sobre las características que deben tener las personas que anhelan obispado. Puede ver la lección número 27 de esta serie para más información. Pondré el link en la descripción. Pablo estableció estas iglesias en la provincia de Galacia y en su retorno estableció ancianos. Todo esto en un lapso de tiempo muy corto, tal vez fueron meses. Estos ancianos podrían haber salido de los judíos convertidos en esas ciudades cuya experiencia era notoria. Estos ancianos pudieron haber sido hombres que con la guía del Espíritu Santo, a través de la imposición de manos del apóstol, tal como los diáconos en Hechos 6, fueron llenos de fe, de sabiduría y de conocimiento. También podríamos pensar que las características descritas en 1 Timoteo 3 son parte de la experiencia por la que pasó el apóstol Pablo a la hora de nombrar ancianos. Recordemos que las iglesias de Galacia, como estudiamos anteriormente, fueron influenciadas por los judíos que enseñaban la ley de Moisés como parte del plan de salvación. Y eso lo vemos reflejado en la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Como quiera que haya sido, Pablo dejaba líderes en las iglesias que iba estableciendo e instruyó y enseñó a otros a que lo hicieran, como en el caso de Timoteo y Tito. Pasando luego por Pisidia, en el regreso de Antioquía, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Hechos 14, 24 al 25. Aquí se nos narra que predicaron la palabra en Perge. Anteriormente, en el viaje de ida, ellos no predicaron en Perge debido probablemente a la enfermedad que había contraído Pablo. Pero ahora de regreso, sí predican la palabra en Perge y ahora descienden a Atalia, donde estaba el puerto. Y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, hasta ahora llevan recorrido 1500 kilómetros. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos 14, 27 al 28. Está nuevamente en Antioquía de Siria. Había sido un viaje que había hecho historia. Ahora era el momento de recargar sus baterías espirituales. Pero no se quedaron allí mucho tiempo. Llegaría hora en que les tocaría preparar nuevamente las maletas. Esta fue parte número 11 de la iglesia del siglo I, la segunda parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Espero que podamos haber sido edificados con esta lección. Dios les bendiga y permita que nos podamos volver a encontrar. Bendiciones.